Puedes tomar la habitación de invitados. O mudarte, dijo papá cuando mi hermano se mudó repentinamente con su esposa. Mejor si te vas para mañana, añadió mi hermano alegremente. Me mudé. Una semana después, el pánico se apoderó de ellos. Ella está mintiendo. Mamá, dime que ella está mintiendo, gritó mi hermano. El caos de la cena familiar estalló cuando mi hermano Marcus llegó sin previo aviso con su esposa embarazada, Sophie, exigiendo mi dormitorio de la infancia. Mis padres inmediatamente se pusieron de su lado, ofreciéndome la estrecha habitación de invitados o un desalojo completo. Marcus añadió con presunción que debería haberme ido para la mañana siguiente. Soy Brandy, de 28 años, y vivo en casa mientras ahorro dinero para mi estudio de fotografía después de ahogarme en deudas universitarias durante 6 años. La conmoción de su crueldad se transformó rápidamente en una determinación de acero mientras comenzaba a empacar esa misma noche, negándome a aceptar su ultimátum despiadado. Pocos sabían ellos que yo había estado documentando en secreto algo que cambiaría todo por completo. Mudarme estaba a punto de convertirse en mi mayor jugada maestra. Pasé toda esa noche sin dormir metiendo mis pertenencias en maletas desiguales y cajas de cartón. Mis manos temblaban con una mezcla de rabia e incredulidad. Cada objeto que tocaba parecía llevar recuerdos de una familia que acababa de desecharme como el periódico de ayer. Mi oso de peluche de la infancia, las fotos de graduación, los suministros de arte de años de sueños creativos, todo se sentía manchado por su traición casual. Mi mejor amiga, Jessica, contestó su teléfono al segundo tono. A pesar de la hora tardía, en 30 minutos estaba en la puerta principal de mis padres con su camioneta, lista para ayudarme a escapar de lo que se había convertido en un ambiente hostil de la noche a la mañana. Jessica trabajaba como asistente legal en el centro y poseía el tipo de lealtad feroz que la hacía dejar todo cuando alguien a quien apreciaba estaba en crisis. No pueden hablar en serio, murmuró mientras cargaba mi equipo de fotografía en la parte trasera de su camioneta. ¿Quién echa a su propia hija por un dormitorio extra? La habitación de invitados en el apartamento de Jessica era pequeña, pero se sentía como un palacio en comparación con la asfixia emocional de la que acababa de escapar. Mientras desempacaba mis pertenencias a la mañana siguiente, algo inusual llamó mi atención. Ocultos bajo el forro de terciopelo del joyero antiguo de mi abuela había varios documentos doblados que nunca antes había visto. Los papeles estaban amarillentos por el tiempo y llevaban sellos legales oficiales que inmediatamente captaron mi atención. Mi abuela Ellen había fallecido 3 años antes, dejando atrás lo que pensé que eran solo joyas sentimentales y fotografías familiares. Estos documentos contaban una historia completamente diferente. Mis manos temblaban mientras leía los documentos legales que describían la propiedad de bienes, acuerdos de alquiler y algo llamado fondo fiduciario hereditario establecido a mi nombre. El descubrimiento más impactante fue una carta escrita a mano por mi abuela, sellada en un sobremarcado solo para los ojos de BRY, para ser abierto en su 25º cumpleaños. La carta estaba fechada solo unas semanas antes de su muerte y escrita con su letra familiar y cuidadosa que recordaba de las tarjetas de cumpleaños y notas de recetas. Mi queridísima Brandy, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que tus padres te han ocultado la verdad sobre tu herencia. Sospechaba que podrían hacerlo, por lo cual dejo este mensaje secreto en el único lugar donde nunca pensarían buscar. La carta continuaba explicando que mi abuela había comprado un dúplex de alquiler en el distrito histórico 20 años antes como una inversión para mi futura educación y carrera. Ella había estado apartando en secreto los ingresos del alquiler en un fondo fiduciario con la intención de que yo recibiera todo cuando cumpliera 25 años. Según sus cálculos, la propiedad valía aproximadamente $300.000, y los ingresos acumulados por el alquiler deberían haber sumado al menos $60.000 para este momento. Se suponía que tus padres debían informarte de esta herencia y ayudarte a reclamarla, continuaba la carta. Si no lo han hecho, significa que están robando lo que legítimamente te pertenece. Solo los ingresos del alquiler deberían haber eliminado tu deuda universitaria por completo. Jessica examinó los documentos con su ojo profesional, cruzando los números de propiedad y el lenguaje legal con bases de datos en línea. Cada detalle coincidía perfectamente. La propiedad existía. El fondo fiduciario era legítimo, según los registros públicos, los pagos de alquiler habían estado fluyendo hacia una cuenta controlada por mis padres durante los últimos 3 años. Brandy, esto es enorme, dijo Jessica, esparciendo los documentos sobre la mesa de su cocina.
Tu abuela básicamente te dejó independencia financiera, y tus padres se han estado embolsando cada centavo mientras te veían luchar con préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo. Las llamadas telefónicas de mi familia comenzaron esa misma tarde. Primero, mi madre con su voz cargada de culpa preguntando si realmente iba a abandonar a la familia por una tonta disputa de dormitorio. Luego mi padre, brusco y exigente, insistiendo en que volviera a casa inmediatamente para discutir esto como adultos. Finalmente, el propio Marcus, alegre y condescendiente, sugiriendo que tal vez estaba exagerando solo un poco. Ninguno de ellos mencionó la herencia. Ninguno reconoció los documentos que deberían haber cambiado toda mi vida adulta. Simplemente querían a su conveniente chivo expiatorio de vuelta en casa, lista para absorber su disfunción y manipulación financiera sin cuestionamientos. Mientras miraba la dirección de la propiedad de alquiler escrita con la letra de mi abuela, una fría comprensión se asentó sobre mí. Mis padres no solo me habían echado de su casa. Habían estado robando sistemáticamente mi futuro durante 3 años enteros, viéndome luchar financieramente mientras se enriquecían con dinero que legalmente me pertenecía. El dolor en mi pecho comenzó a transformarse en algo mucho más poderoso. Querían que me fuera, perfecto. Estaban a punto de descubrir exactamente lo que esa decisión les iba a costar. Jessica y yo llegamos a la oficina de registros del condado a primera hora del lunes por la mañana, armadas con los documentos de mi abuela y un creciente sentido de determinación justa. La empleada, una mujer de mediana edad llamada Patricia, con ojos amables y modales eficientes, nos ayudó a navegar por el complejo sistema de archivos que contenía la prueba legal del engaño de mi familia. Las disputas de herencia son más comunes de lo que podrías pensar, explicó Patricia mientras sacaba carpetas gruesas de gabinetes asegurados. Las familias se vuelven extrañas con el dinero, especialmente cuando hay cantidades significativas involucradas. Los registros oficiales pintaban un cuadro aún más inquietante de lo que la carta de mi abuela había sugerido. Según el testamento documentado, yo debería haber obtenido el control total tanto de la propiedad de alquiler como de los fondos acumulados en mi 25º cumpleaños, lo cual había ocurrido 3 años y 4 meses antes. El testamento declaraba explícitamente que mis padres eran meramente fideicomisarios temporales responsables de proteger y transferir la herencia cuando yo alcanzara la edad especificada. En cambio, habían falsificado documentos adicionales reclamando una autoridad extendida de fideicomisarios hasta que yo cumpliera 30 años. Los papeles falsificados llevaban firmas que se parecían sospechosamente a la letra de mi abuela, pero carecían de la notarización oficial y los requisitos de testigos del testamento original. Cualquier examen legal competente los identificaría inmediatamente como fraudulentos. La propiedad de alquiler en sí era un dúplex bellamente mantenido en la calle Maple, a solo 6 cuadras del Distrito de Arte del Centro, donde siempre había soñado con abrir mi estudio de fotografía. Los registros de impuestos a la propiedad mostraban que estaba valorada actualmente en $297.000 y había estado generando ingresos de alquiler constantes de $4.000 por mes durante los últimos 8 años. Tus padres han recaudado aproximadamente $144.000 en ingresos de alquiler desde la muerte de tu abuela, calculó Jessica en su teléfono, más lo que ya estaba acumulado en el fondo fiduciario antes de eso. Los registros bancarios obtenidos a través de las conexiones de Patricia con la oficina de sucesiones revelaron la traición más impactante hasta el momento. Mis padres no habían estado simplemente recolectando pasivamente los ingresos del alquiler. Habían estado gastando activamente el dinero de la herencia en compras de lujo, vacaciones costosas y lo que parecían ser repetidos rescates para las fallidas aventuras empresariales de mi hermano Marcus. Había registros de $10.000 transferidos a Marcus para su negocio de camiones de comida de corta duración, otros $15.000 para su intento de comercio diario de acciones, y $25.000 para el pago inicial de su casa actual. Cada transferencia estaba documentada con las firmas de mis padres, tratando mi herencia como su cuenta de ahorros personal. El descubrimiento más enfurecedor llegó cuando Jessica encontró correspondencia reciente entre mis padres y una empresa de desarrollo inmobiliario. Habían estado en negociaciones activas para vender mi propiedad a un desarrollador comercial por $450.000 con el cierre programado para el mes siguiente. La venta habría eliminado permanentemente mi herencia mientras generaba una enorme ganancia para mis padres. Mira esta línea de tiempo, dijo Jessica, señalando los correos electrónicos fechados. Comenzaron negociaciones serias de venta la misma semana que te graduaste de la universidad y te mudaste de regreso a casa. Han estado planeando cobrar tu herencia y desaparecer el dinero.
Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de mi familia, cada uno más manipulador que el anterior. Mi madre enviaba largos párrafos de texto sobre cuánto extrañaban tenerme en casa. Mi padre dejaba correos de voz sobre la lealtad familiar y resolver los desacuerdos juntos. Marcus enviaba fotos alegres de él y Sofía arreglando la casa con renovaciones obvias que mi dinero de la herencia probablemente estaba financiando. Ninguna de sus comunicaciones reconocía el elefante en la habitación. Continuaban fingiendo que nuestro conflicto era sobre arreglos de dormitorio y sentimientos heridos, en lugar de un fraude financiero sistemático que abarcaba varios años. Su deshonestidad casual hacía que mi estómago se revolviera con una combinación de disgusto y determinación. La consulta legal que Jessica organizó confirmó mis peores temores y mis mejores esperanzas simultáneamente. El abogado David Shen se especializaba en disputas de herencia e inmediatamente reconoció la fuerza de mi caso. La evidencia era abrumadora. El fraude estaba claramente documentado y mis derechos legales habían sido violados en múltiples formas procesables. Esto no es solo un asunto civil, explicó el abogado Chen durante nuestra reunión inicial. Falsificar documentos legales y malversar fondos de herencia constituye fraude criminal en este estado. Tus padres podrían enfrentar cargos por delitos graves si se niegan a hacer una restitución completa. Mientras salíamos de la oficina legal esa tarde, mi teléfono sonó con otra llamada de casa. Esta vez, respondí con una confianza que nunca antes había poseído. Hola, mamá. Brandy, cariño, necesitamos hablar. Toda esta situación se ha salido completamente de control y te extrañamos terriblemente. Yo también extraño a la abuela Ellen, respondí con calma. Especialmente su propiedad de alquiler en la calle Maple que heredé hace 3 años. El silencio al otro lado de la llamada duró exactamente 14 segundos antes de que la línea se cortara. Sabían que yo sabía, y ahora sabían que ya no era su hija ingenua y confiada que aceptaría sus mentiras sin cuestionamientos. La verdadera batalla apenas comenzaba. El abogado Chen se movió con la eficiencia de alguien que había manejado docenas de casos de fraude de herencia, redactando una carta integral de cese y desistimiento que notificaría formalmente a mis padres sobre sus violaciones legales y exigiría una restitución inmediata. El documento describía cada acción fraudulenta que habían tomado, desde falsificar extensiones de fideicomisarios hasta negociaciones de venta de propiedad no autorizadas, creando un rastro oficial de papel que apoyaría tanto los procedimientos civiles como penales. Les daremos 10 días para responder con una contabilidad completa de todos los fondos de la herencia y un cronograma para la restitución total, explicó. Si se niegan o intentan demorar, pasamos directamente a la corte con cargos de fraude criminal. Mientras esperaba que se finalizaran los trámites legales, descubrí que mis padres habían estado llevando a cabo una campaña integral de difamación de carácter en toda nuestra red familiar extendida. Mi prima Diana me llamó el miércoles por la noche con noticias inquietantes sobre conversaciones familiares que habían estado sucediendo a mis espaldas durante meses. Tus padres le han estado diciendo a todos que eres una aprovechada que se niega a conseguir un trabajo real, dijo Diana, con la voz llena de indignación. Afirmaron que te estabas aprovechando de su generosidad y necesitabas aprender responsabilidad a través del amor duro. La manipulación era más profunda de lo que había imaginado. Mis padres habían envenenado sistemáticamente las relaciones familiares retratándome como desagradecida y con derechos, mientras se posicionaban a sí mismos como víctimas pacientes y sufridas de mi supuesta pereza. Habían creado una narrativa que justificaba su decisión de echarme mientras omitían por completo cualquier mención de la herencia que habían estado robando. Marcus había sido especialmente activo en difundir mentiras sobre mi carácter y ética de trabajo. Según Diana, le había dicho a múltiples parientes que yo nunca contribuía nada al hogar y era básicamente una adolescente de 30 años que necesitaba una llamada de atención. Sus comentarios eran particularmente irritantes considerando que mi dinero de herencia robado había estado financiando su estilo de vida durante años. Las redes sociales proporcionaron evidencia adicional de su engaño. Sophie había publicado múltiples fotos de su nueva configuración de dormitorio con leyendas sobre finalmente tener espacio para su creciente familia y estar agradecida por padres solidarios que entienden lo que realmente importa. Ella etiquetaba a mis padres en cada publicación, creando una narrativa pública que me pintaba como un obstáculo para la armonía familiar en lugar de una víctima de fraude financiero. El descubrimiento más doloroso llegó cuando Diana me mostró un hilo de texto grupal que incluía a la mayoría de nuestra familia extendida.
Mis padres habían estado compartiendo historias cuidadosamente elaboradas sobre mi comportamiento difícil y expectativas poco realistas durante semanas, construyendo apoyo para su decisión de desalojarme mientras aseguraban que nadie cuestionara sus motivos o me ofreciera ayuda. Le dijeron a todos que te fuiste en una rabieta por los arreglos del dormitorio, explicó Diana. Nadie sabe sobre la herencia o el dinero que te han estado robando. Jessica me ayudó a documentar cada pieza de evidencia, desde capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales hasta conversaciones telefónicas grabadas donde mis padres continuaban mintiendo sobre sus motivos. El patrón de engaño era tan completo y calculado que revelaba que sus acciones no eran decisiones impulsivas tomadas en el calor del conflicto familiar, sino más bien un plan cuidadosamente orquestado para eliminarme como un obstáculo para su robo continuo de mi herencia. Las llamadas telefónicas desde casa se intensificaron a medida que avanzaba la semana, con mis padres alternando entre la manipulación de la culpa y las amenazas veladas. Mi madre dejaba correos de voz llorosos sobre cómo mi ausencia estaba destrozando a la familia y rogándome que volviera a casa donde pertenecía. Mi padre adoptó un enfoque más agresivo, exigiendo que detuviera esta rebelión ridícula y regresara para discutir nuestros problemas como adultos maduros. Marcus demostró ser el más inquietante en sus comunicaciones. Enviaba mensajes de texto alegres sobre eventos familiares que me estaba perdiendo e invitaciones casuales a cenar como si nada significativo hubiera pasado entre nosotros. Su capacidad para mantener una fachada amistosa mientras sabía sobre el fraude de la herencia revelaba un nivel de insensibilidad que me impactó incluso más que el comportamiento de mis padres. El punto de quiebre llegó cuando Jessica descubrió que mis padres habían programado una reunión con su abogado para el viernes por la mañana. A través de sus conexiones en varios bufetes de abogados de la ciudad, se enteró de que estaban buscando asesoramiento legal sobre reclamar la propiedad permanente de mi herencia a través de estatutos de abandono. No planean devolver tu dinero, dijo Jessica sombríamente. Están buscando formas legales de quedárselo permanentemente alegando que abandonaste tus derechos de herencia cuando te mudaste de su casa. La crueldad de su estrategia era asombrosa. Habían diseñado mi desalojo específicamente para crear motivos para alegar que había abandonado voluntariamente mi herencia, permitiéndoles robar mi futuro mientras mantenían una cobertura legal para sus acciones. Cada aspecto de su comportamiento, desde la repentina demanda del dormitorio hasta el cronograma arbitrario para mi partida, había sido calculado para apoyar esta eventual maniobra legal. El abogado Chen aceleró nuestro cronograma cuando Jessica compartió esta inteligencia. No podemos permitirles establecer ningún precedente de abandono, dijo. La carta de cese y desistimiento sale mañana por la mañana y presentaremos medidas cautelares preliminares para congelar todas las transacciones de propiedad de inmediato. Mientras me preparaba para acostarme ese jueves por la noche, mi teléfono se iluminó con otra llamada de la casa de mis padres. Esta vez dejé que fuera el correo de voz. Había terminado de ser su víctima, terminado de aceptar su manipulación y terminado de permitirles robar mi futuro mientras fingían que me estaban ayudando a crecer. Mañana descubrirían que su hija ingenua y confiada había aprendido a defenderse, y yo era mucho más fuerte de lo que jamás habían imaginado. La carta de cese y desistimiento llegó a la casa de mis padres por correo certificado exactamente a las 9:37 del viernes por la mañana, entregada mientras organizaban lo que mi prima Diana describió más tarde como una cena de celebración por la exitosa toma de posesión de la casa por parte de Marcus y Sophie. El momento no podría haber sido más perfecto o más devastador para su ilusión de control. Según Diana, quien recibió llamadas telefónicas frenéticas a los pocos minutos de la entrega, mi padre abrió el sobrelegal oficial mientras la familia todavía estaba sentada alrededor de la mesa del desayuno discutiendo colores de pintura para su nueva guardería. La transformación de una conversación casual a un pánico total ocurrió tan rápido que Sophie realmente se atragantó con su jugo de naranja. La cara de tu papá se puso completamente blanca, me dijo Diana más tarde. Simplemente se sentó allí mirando los papeles mientras tu mamá seguía preguntando qué pasaba. Cuando finalmente lo leyó en voz alta, Marcus comenzó a gritar sobre demandas y traición. El documento legal exponía cada acción fraudulenta en un lenguaje profesional clínico que no dejaba lugar a la negación o justificación, documentos de fideicomisario falsificados, apropiación no autorizada de herencia, negociaciones fraudulentas de venta de propiedad, tergiversación sistemática de las finanzas familiares. Cada violación estaba numerada, fechada y respaldada por evidencia documentada que el abogado Chen había compilado durante la semana anterior. La respuesta de mis padres fue inmediata y predeciblemente manipuladora.
1 hora después de recibir la carta de cese y desistimiento, mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas y mensajes de texto cada vez más desesperados. El primer correo de voz de mi madre fue una obra maestra de manipulación emocional disfrazada de preocupación parental. Brandy, cariño, no puedo creer que le estés haciendo esto a nuestra familia. Te criamos mejor que esto. ¿Cómo puedes amenazar a tus propios padres con abogados por dinero? El dinero nunca ha sido importante para nuestra familia. Te amamos y solo queremos que vuelvas a casa para que podamos resolver esto juntos. El enfoque de mi padre fue más directo y significativamente más hostil. Su correo de voz, dejado 20 minutos después de la súplica llorosa de mi madre, reveló el comportamiento enojado y controlador que había pasado años tratando de evitar desencadenar. Oye, esto es absolutamente ridículo. Brandy, vas a destruir esta familia por unos papeles que no entiendes. Hemos estado cuidando la propiedad de tu abuela tal como ella nos pidió. Si crees que algún abogado nos va a intimidar para darte dinero que no te has ganado, estás tristemente equivocada. La respuesta de Marcus fue la más reveladora de todas. Sus mensajes de texto mostraban una completa falta de comprensión sobre la seriedad del fraude de herencia, tratando toda la situación como un desacuerdo familiar que podría resolverse con suficiente encanto y manipulación. Vamos, hermanita. Esto se está volviendo loco. Somos familia. La familia no demanda a la familia por dinero. Mamá y papá han estado cuidando todo muy bien. Sabes que nunca te harían daño. Déjame invitarte a almorzar y podemos resolver esto sin abogados. El abogado Chen había anticipado sus tácticas de manipulación emocional y me entrenó para mantener límites profesionales durante todo el proceso legal. Intentarán todo, desde la culpa hasta la ira y la falsa reconciliación, explicó. Documenta cada comunicación, pero no te involucres con su manipulación emocional. Esto es un asunto de negocios ahora, no una disputa familiar. Las medidas cautelares legales se presentaron esa misma tarde, congelando inmediatamente todas las transacciones relacionadas con mi propiedad de herencia y estableciendo una retención supervisada por el tribunal en las cuentas bancarias asociadas. Mis padres descubrieron que ya no podían acceder a los fondos de transferencia de ingresos de alquiler ni proceder con su venta de propiedad planificada cuando el banco los llamó el viernes por la noche con la notificación oficial de las retenciones legales. Diana informó que esta noticia desencadenó lo que describió como un colapso total en la casa de mis padres. Mi padre culpó a mi madre por no ocultar mejor los documentos de herencia. Mi madre culpó a mi padre por falsificar las extensiones de fideicomisario. Marcus los culpó a ambos por no ser más cuidadosos con su manipulación financiera. Sophie se encerró en el baño y se negó a salir durante 2 horas. Fue como ver un edificio derrumbarse, dijo Diana. Todos comenzaron a volverse unos contra otros una vez que se dieron cuenta de cuánto problema legal estaban enfrentando realmente. La investigación bancaria comenzó inmediatamente, desencadenada por las retenciones legales en las cuentas de herencia. Las instituciones financieras toman el fraude en serio, especialmente cuando involucra documentos falsificados y acceso no autorizado a fondos de patrimonio. En 48 horas, un contador forense estaba revisando cada transacción relacionada con la propiedad y el fondo fiduciario de mi abuela. Mis padres contrataron a su propia abogada el lunes por la mañana usando lo que más tarde descubrí que eran los últimos fondos accesibles de mi herencia robada. Su abogada, Margaret Walsh, se especializaba en disputas de patrimonio, pero rápidamente se dio cuenta de que la posición de mis padres era legalmente indefendible. Según la red de inteligencia del abogado Chen, Walsh les aconsejó llegar a un acuerdo de inmediato y hacer una restitución completa para evitar el enjuiciamiento penal. En lugar de aceptar este consejo sensato, mis padres redoblaron su estrategia de manipulación emocional. Organizaron lo que llamaron una intervención familiar para el martes por la noche, invitando a parientes que aún desconocían el fraude de la herencia para presionarme a abandonar el caso legal. La invitación llegó a través de mi tía Rebecca, la hermana de mi madre, quien me llamó con genuina preocupación sobre este terrible malentendido que está destrozando a nuestra familia. Ella no tenía idea sobre la herencia robada y le habían dicho que yo estaba demandando a mis padres por haberme pedido que me mudara de su casa. Brandy, cariño, sé que estás herida por la situación del dormitorio, pero seguramente podemos resolver esto sin abogados y tribunales, dijo. Tus padres te aman mucho y están desconsolados por toda esta situación.
Me di cuenta de que mis padres seguían mintiendo activamente a nuestra familia extendida, retratándose a sí mismos como víctimas de mi acción legal y razonable mientras ocultaban completamente su robo sistemático de mi herencia. Su manipulación era tan completa que parientes bien intencionados participaban sin saberlo en su esquema para evitar la responsabilidad. La campaña de presión se intensificó durante la semana con parientes llamando para expresar preocupación por mi comportamiento vengativo y suplicándome que perdonara y olvidara por el bien de la unidad familiar. Cada conversación revelaba cuán efectivamente mis padres habían envenenado la narrativa familiar, presentándome como la agresora en una situación donde en realidad era la víctima de un fraude financiero que abarcaba varios años. Para el jueves por la tarde, estaba emocionalmente agotada de defenderme contra la manipulación de personas que amaba y que habían sido engañadas sobre la verdadera naturaleza de nuestro conflicto. Jessica me encontró llorando en su cocina después de conversaciones particularmente dolorosas con la hermana de mi abuela y mi tío favorito, quienes habían sido convencidos de que yo estaba destruyendo a la familia por agravios mezquinos. Han puesto a todos en mi contra, dije entre lágrimas de frustración y angustia. Nadie sabe la verdad sobre la herencia, y mis padres están usando esa ignorancia para hacerme parecer la villana. La respuesta del abogado Chen fue tanto tranquilizadora como estratégica. Deja que manipulen a tus parientes, dijo. Cuando comience el caso judicial y la evidencia se convierta en registro público, todos entenderán exactamente lo que tus padres han estado haciendo. Sus mentiras se convertirán en evidencia de su conciencia de culpa. El punto de quiebre final llegó el viernes por la mañana cuando recibí una llamada de Marcus que reveló la verdadera desesperación de su situación. Su habitual manipulación alegre fue reemplazada por un pánico apenas controlado mientras hacía un último intento para convencerme de abandonar el caso legal. Brandy, tienes que detener esta cosa de la demanda. La gente está haciendo preguntas sobre cosas de dinero y se está volviendo realmente complicado. Tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo donde todos obtengan algo, pero no puedes seguir con abogados y tribunales y todas esas cosas legales. Por primera vez en toda nuestra relación, escuché un miedo genuino en la voz de mi hermano. Finalmente estaba comenzando a entender que robar la herencia de alguien tenía consecuencias legales serias que su encanto y manipulación no podían resolver. Marcus, dije con calma, el único acuerdo que me interesa es recuperar cada centavo que me robaron, más intereses y honorarios legales. Si tú y nuestros padres eligen hacer esto más complicado de lo que necesita ser, esa es su decisión. El silencio en su extremo duró casi 30 segundos antes de que colgara sin decir otra palabra. Se habían quedado sin tácticas de manipulación, sin opciones de presión familiar y sin alternativas legales. Todo lo que quedaba era la verdad, y la verdad estaba a punto de liberarme mientras los hacía responsables por años de traición calculada. La fachada de unidad familiar que mis padres habían construido cuidadosamente comenzó a desmoronarse espectacularmente cuando los resultados de la auditoría forense del banco estuvieron disponibles el lunes siguiente. El abogado Chen recibió un informe completo detallando cada transacción fraudulenta, cada documento falsificado y cada uso no autorizado de fondos de herencia que abarcaba casi 6 años de robo sistemático. La evidencia era abrumadora e innegable. Mis padres no habían tomado simplemente algunas malas decisiones sobre el dinero familiar. Habían creado un esquema elaborado para robar permanentemente mi herencia mientras me manipulaban para creer que era financieramente dependiente de su generosidad. El alcance de su engaño era asombroso en su cálculo y crueldad. Diana me llamó el martes por la mañana con la noticia de que el matrimonio de mis padres se estaba fracturando bajo la presión de posibles cargos criminales. Habían pasado la noche del lunes gritándose mutuamente sobre de quién fue la idea de falsificar los documentos del fideicomisario y quién era responsable de los intentos fallidos de encubrimiento. Según Diana, mi madre amenazaba con solicitar el divorcio y culpar de todo a las decisiones financieras de mi padre. Tu mamá sigue diciendo que nunca quiso tocar el dinero de tu herencia, pero los registros bancarios muestran su firma en tantos documentos fraudulentos como los de tu papá, informó Diana. Ambos están tratando de culparse mutuamente para evitar el enjuiciamiento. Marcus estaba experimentando su propia crisis a medida que el alcance total de su participación en el robo de la herencia se hacía claro. El dinero que había financiado sus fallidas aventuras empresariales, el pago inicial de su casa y su estilo de vida durante los últimos años había sido robado de la herencia de su hermana. Su esposa Sophie estaba luchando por entender cómo su esposo podía participar en tal traición familiar sistemática. Sophie me llamó llorando ayer, continuó Diana.
Ella no tenía idea de que Marcus sabía sobre el dinero de tu herencia cuando exigieron tu dormitorio. Pensó que los conflictos de la casa eran sobre espacio y dinámica familiar, no sobre encubrir fraude financiero. La revelación de que Marcus había sido un participante activo en ocultar el fraude de la herencia, en lugar de un beneficiario inocente de las decisiones de mis padres, fue devastadora para su matrimonio. Sophie se había casado con un hombre que creía honesto y orientado a la familia, solo para descubrir que él había ayudado a robar el futuro financiero de su hermana mientras mantenía una fachada alegre de afecto fraternal. Mi familia extendida estaba aprendiendo lentamente la verdad a medida que los detalles del fraude de la herencia se volvían imposibles de ocultar. Los parientes que me habían estado presionando para perdonar y olvidar ahora llamaban con disculpas conmocionadas al comprender el alcance real de lo que mis padres habían hecho. La intervención familiar que habían planeado para el miércoles por la noche fue cancelada silenciosamente a medida que más personas se enteraban de la herencia robada. No tenía idea de ningún dinero de herencia, dijo mi tía Rebecca cuando llamó para disculparse. Tus padres le dijeron a todos que los estabas demandando por arreglos de dormitorio. Me siento terrible por presionarte para reconciliarte sin saber que te habían estado robando durante años. La dinámica social dentro de mi familia extendida cambió dramáticamente a medida que la verdad se difundía a través de nuestra red de parientes y amigos de la familia. Las personas que inicialmente se habían puesto del lado de mis padres basándose en su versión engañosa de los eventos ahora expresaban horror ante la naturaleza sistemática del fraude financiero. Varios parientes ofrecieron testificar en mi nombre si el caso iba a juicio. Los intentos de mis padres de mantener su narrativa de víctimas se volvieron cada vez más desesperados y transparentes a medida que sus mentiras quedaban expuestas. Convocaron una reunión familiar para el jueves por la noche, aparentemente para aclarar malentendidos sobre la situación de la herencia, pero en realidad para intentar una última campaña de manipulación antes de que el proceso legal hiciera su fraude innegablemente público. Jessica y yo decidimos que yo debería asistir a esta reunión tanto para demostrar mi confianza en el caso legal como para dar a mis padres una última oportunidad de reconocer sus acciones y enmendarse. El abogado Chen me entrenó extensamente sobre mantener límites profesionales y documentar cualquier admisión de culpa que pudiera surgir durante la confrontación. La reunión tuvo lugar en la casa de mis padres, en el mismo comedor donde originalmente habían entregado su ultimátum sobre el dormitorio solo 3 semanas antes. La atmósfera era tensa y hostil desde el momento en que crucé la puerta principal. Marcus y Sophie ya estaban sentados a la mesa, luciendo incómodos y evitando el contacto visual. Mis padres parecían agotados y enojados, claramente no preparados para las consecuencias legales de sus acciones. Te pedimos que vinieras aquí esta noche para discutir esta situación como adultos, comenzó mi padre, con su voz llevando el mismo tono autoritario que había usado durante toda mi infancia para acallar el desacuerdo. Esta familia ha pasado por suficiente drama y es hora de dejar atrás todas estas tonterías legales. Mi madre se lanzó inmediatamente a una apelación emocional diseñada para desencadenar mi culpa y simpatía. Brandy, cariño, estás destruyendo nuestra familia por dinero. El dinero nunca debería ser más importante que las relaciones familiares. Tu abuela estaría desconsolada al ver lo que esto nos está haciendo a todos. Tienes razón, respondí con calma. La abuela Ellen estaría desconsolada al descubrir que falsificaron documentos para robar la herencia que dejó específicamente para mi educación y carrera. Estaría devastada al saber que me vieron luchar con la deuda universitaria mientras gastaban el dinero que ella ahorró para ayudarme. La franqueza de mi respuesta pareció tomarlos por sorpresa. Habían esperado que su manipulación emocional habitual funcionara como lo había hecho durante toda mi vida. En cambio, se encontraron con alguien que había aprendido a reconocer sus tácticas y se negaba a aceptar la responsabilidad por sus acciones. Marcus intentó su enfoque de encanto familiar, inclinándose hacia adelante con su expresión más sincera. Vamos, Brandy. Somos familia. Las familias resuelven los problemas juntas. Tal vez hubo alguna confusión sobre las cosas de la herencia, pero podemos encontrar una manera de hacer felices a todos. No hubo confusión, Marcus, dije, manteniendo el contacto visual directo. Sabías exactamente de dónde venía el dinero para tus aventuras empresariales. Sabías que mamá y papá estaban usando mi herencia para financiar tu estilo de vida. Participaste en robar mi futuro mientras fingías preocuparte por mi bienestar. Sophie parecía afectada mientras las implicaciones completas de mis palabras penetraban.
Ella había estado viviendo en una casa comprada con dinero robado, durmiendo en un dormitorio tomado de la víctima de la herencia y construyendo su futuro sobre la base de un fraude familiar sistemático. Su embarazo había sido utilizado como justificación para exigir mi habitación, mientras su esposo había estado participando activamente en el robo de mi herencia. La conversación se deterioró rápidamente cuando mis padres se dieron cuenta de que su manipulación emocional no estaba funcionando. La voz de mi padre se elevó al tono enojado que me había intimidado durante la infancia. Estás siendo completamente irrazonable sobre toda esta situación. Te hemos cuidado toda tu vida y así es como nos pagas, con abogados y amenazas y humillación pública. Se han cuidado a ustedes mismos con mi dinero de herencia, respondí. Cada dólar que gastaron en los negocios fallidos de Marcus fue robado de mí. Cada vacación que tomaron mientras yo trabajaba en empleos de medio tiempo para pagar comestibles fue financiada por dinero que legalmente me pertenecía. Mi madre comenzó a llorar, empleando la estrategia de colapso emocional que siempre había funcionado para terminar conversaciones difíciles en el pasado. No puedo creer que mi propia hija me esté hablando de esta manera. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que hemos sacrificado, esto es lo que recibimos a cambio. Por primera vez en mi vida adulta, permanecí completamente impasible ante sus lágrimas. Lo único que sacrificaron fue mi confianza en nuestra familia. Lo único que hicieron por mí fue mentir sobre mi futuro financiero mientras robaban la independencia que la abuela Ellen quería que yo tuviera. Marcus hizo un último intento de manipulación, apelando a mi simpatía por el embarazo de Sophie y su situación de vivienda. Mira, incluso si hubo algunos problemas con cómo se manejó lo de la herencia, no puedes simplemente destruir nuestras vidas por ello. Sophie va a tener un bebé. Necesitamos estabilidad y apoyo familiar, no demandas y batallas judiciales. Deberías haber pensado en la estabilidad antes de ayudar a robar $144,000 de tu hermana, respondí. Tu bebé merece padres que entiendan la diferencia entre el bien y el mal. La reunión terminó cuando mis padres hicieron su declaración más reveladora de toda la noche. En lugar de reconocer su fraude o expresar remordimiento por sus acciones, hicieron una demanda que demostraba su completa falta de responsabilidad. Si realmente quieres destruir esta familia por dinero, esa es tu elección, dijo mi padre fríamente. Pero no esperes que simplemente entreguemos todo por lo que hemos trabajado porque encontraste unos papeles viejos y contrataste a un abogado. Te criamos, te apoyamos y merecemos compensación por 28 años de gastos de crianza. La audacia de su posición era asombrosa. Habían robado mi herencia durante años, mentido al respecto continuamente, manipulado a nuestra familia extendida para apoyar su engaño, y ahora afirmaban que yo les debía dinero por criarme. Se sentían con derecho a robar mi futuro como pago por cumplir con sus obligaciones parentales básicas. Me levanté de la mesa del comedor con una claridad y confianza que nunca antes había poseído. Tendrán noticias de mi abogado sobre el cronograma para la restitución completa, dije. Esta conversación ha terminado. Mientras caminaba hacia la puerta principal, Marcus gritó con desesperación, finalmente reemplazando su encanto habitual. Brandy, espera. Tal vez podamos resolver algo. Tal vez haya una manera de resolver esto sin tribunales y abogados y todas esas cosas legales. Me volví para enfrentarlo una última vez. Marcus, el tiempo para resolver las cosas terminó cuando ayudaste a robar mi herencia mientras fingías ser mi hermano amoroso. Los tribunales decidirán qué sucede después. El viaje de regreso al apartamento de Jessica fue tranquilo y pacífico a pesar de la intensidad emocional de la confrontación. Por primera vez en semanas, me sentí completamente segura de mi decisión de emprender acciones legales. A mi familia se le había dado cada oportunidad para reconocer sus acciones, expresar un remordimiento genuino y hacer una restitución voluntaria. En cambio, habían redoblado la manipulación, las mentiras y el sentido de derecho. Habían demostrado que su principal preocupación era evitar las consecuencias de sus acciones en lugar de reparar el daño que habían causado a nuestras relaciones y a mi futuro financiero. Habían tomado su decisión. Ahora vivirían con las consecuencias de la traición sistemática y el fraude de herencia. La justicia finalmente estaba al alcance. La fecha del juicio estaba programada para el martes siguiente, dando a mis padres exactamente una semana para reconsiderar su posición e intentar un acuerdo que evitara la humillación pública de un juicio.
El abogado Chen seguía siendo optimista de que eventualmente reconocerían la desesperanza de su situación legal y aceptarían la restitución completa en lugar de enfrentar cargos de fraude criminal además del juicio civil. En cambio, mis padres pasaron esa semana haciendo intentos cada vez más desesperados para socavar el caso legal y manipular la narrativa una última vez. Contrataron a un investigador privado para buscar cualquier información personal sobre mí que pudiera usarse para atacar mi carácter en la corte. Contactaron a mis antiguos empleadores y profesores universitarios, buscando comentarios negativos que pudieran apoyar su retrato de mí como una hija desagradecida e irresponsable. Su estrategia más inquietante implicó intentar convertir mi caso de fraude de herencia en un conflicto familiar más amplio, reclutando parientes para testificar sobre mis supuestos defectos de carácter y expectativas irrazonables. Crearon una lista de miembros de la familia que podrían estar dispuestos a apoyar su versión de los eventos, aparentemente creyendo que la manipulación emocional podría anular la evidencia documentada de fraude financiero sistemático. Marcus y Sophie aparecieron en el edificio de apartamentos de Jessica el jueves por la tarde, haciendo un último intento para convencerme de abandonar el caso legal antes de que llegara a juicio. Sophie estaba visiblemente embarazada ahora, y claramente tenían la intención de usar su condición como palanca emocional para desencadenar mi culpa y simpatía sobre las posibles consecuencias de responsabilizar a Marcus por su papel en el robo de la herencia. «Ah, Brandy, por favor», dijo Sophie, con lágrimas corriendo por su rostro mientras yo abría la puerta del apartamento. «Sé que Marcus cometió errores, y sé que tus padres hicieron cosas malas con tu dinero, pero si esto va a la corte, podríamos perder nuestra casa. Nuestro bebé podría nacer sin un hogar estable debido a problemas legales que sucedieron antes de que yo siquiera conociera a Marcus». Su súplica era genuinamente desgarradora y por un momento sentí el tirón familiar de la lealtad que había permitido a mis parientes manipularme durante tantos años. Sophie era una víctima inocente del engaño de mis padres y mi hermano, tal como yo lo había sido. La diferencia era que yo nunca había participado en robar la herencia de nadie ni en encubrir un fraude financiero sistemático. «Sophie, lamento verdaderamente que estés atrapada en medio de esta situación», respondí gentilmente. Pero Marcus sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando aceptó dinero robado de mi herencia. Él tomó decisiones que pusieron en riesgo la estabilidad de tu familia, no yo. Marcus dio un paso adelante con su expresión más seria, empleando las mismas tácticas de encanto que habían funcionado durante toda nuestra infancia cuando necesitaba escapar de las consecuencias de sus acciones. «Mira, admito que tal vez debí haber hecho más preguntas sobre de dónde venía el dinero. Pero honestamente pensé que mamá y papá me estaban ayudando con sus propios ahorros. Nunca tuve la intención de lastimarte o robar nada que te perteneciera. Pero Marcus, tú sabías sobre la herencia porque ayudaste a convencer a mamá y papá de que la mantuvieran en secreto de mí», dije con firmeza. «Jessica tiene evidencia documentada de conversaciones donde discutiste usar mi dinero de herencia para cubrir tus deudas de juego y fracasos comerciales». La mención de evidencia documentada causó que Marcus perdiera su fachada compuesta por primera vez desde la infancia. Su rostro se puso rojo de ira y desesperación al darse cuenta de que sus tácticas habituales de manipulación no iban a funcionar en un entorno legal donde la evidencia importaba más que el encanto. «Esas fueron conversaciones familiares privadas sobre situaciones financieras complejas», dijo, con su voz elevándose a la defensiva. «No puedes usar discusiones familiares en mi contra en la corte. Eso no es justo y no es correcto. Lo que no es justo ni correcto es robar la herencia de tu hermana mientras finges preocuparte por su bienestar», respondí. «La corte determinará qué evidencia es relevante para probar el fraude sistemático». Sophie hizo una última apelación emocional, colocando su mano sobre su vientre embarazado en un gesto diseñado para enfatizar la vida inocente que podría verse afectada por mi acción legal. «Brandy, te ruego que encuentres alguna manera de resolver esto que no destruya a nuestra familia. Este bebé merece tener abuelos y una tía que se amen, no parientes que están peleando en la corte por dinero. Este bebé merece tener padres que entiendan que las acciones tienen consecuencias», dije con tristeza. «Espero que algún día tú y Marcus puedan enseñar a su hijo la diferencia entre el bien y el mal». Se fueron sin lograr su objetivo de manipulación emocional, pero su visita sirvió un propósito importante al aclarar mi resolución sobre continuar con el caso legal hasta su conclusión. A mi familia se le habían dado múltiples oportunidades para reconocer su fraude, expresar un remordimiento genuino y hacer una restitución voluntaria. En cambio, habían elegido continuar mintiendo, manipulando e intentando evitar la responsabilidad por sus acciones.
El viernes por la mañana trajo noticias de que mis padres habían hecho un último intento desesperado de socavar el caso de la herencia acercándose a los antiguos vecinos y amigos de mi abuela con una historia fabricada sobre mi carácter y relación con ella. Estaban tratando de encontrar personas que pudieran testificar que mi abuela nunca tuvo la intención de que yo recibiera la herencia debido a mi supuesta ingratitud e irresponsabilidad. Esencialmente están pidiendo a la gente que cometa perjurio en su nombre, explicó el abogado Chen cuando llamó para actualizarme sobre sus tácticas. Este tipo de manipulación de testigos podría resultar en cargos criminales adicionales si realmente convencen a alguien de mentir en la corte. El fin de semana pasó tranquilamente mientras me preparaba emocionalmente para los procedimientos judiciales que finalmente traerían justicia y resolución a meses de traición familiar y fraude financiero. Jessica me ayudó a organizar toda la evidencia que habíamos reunido, desde los documentos originales de la herencia hasta los registros bancarios que mostraban el robo sistemático y las conversaciones grabadas que revelaban la conciencia de culpa de mi familia. El domingo por la noche trajo una última llamada telefónica de mis padres haciendo lo que describieron como su última oferta razonable, para resolver el caso sin ir a juicio. La voz de mi madre estaba tensa y agotada mientras pronunciaba lo que claramente era un discurso cuidadosamente ensayado diseñado para sonar generoso mientras en realidad ofrecía casi nada. Brandy, tu padre y yo hemos hablado extensamente sobre toda esta situación y queremos arreglar las cosas entre nosotros, dijo. Estamos dispuestos a darte $25,000 de los ingresos de la propiedad de alquiler y puedes tener tu antiguo dormitorio de vuelta cuando quieras volver a casa. Todo lo que pedimos es que retires esta demanda y dejes de involucrar abogados en nuestros asuntos familiares. La audacia de su oferta generosa era asombrosa. Querían darme $25,000 de los $144,000 que habían robado de mis ingresos de alquiler, más miles adicionales que habían tomado de mi fondo fiduciario. Esencialmente me estaban pidiendo que aceptara un retorno del 17% sobre la herencia que habían robado sistemáticamente mientras trataban su restitución parcial como un favor que me estaban haciendo. Oh, mamá, robaron casi $200,000 de mi herencia durante 6 años, respondí con calma. Un acuerdo de $25,000 no es generoso. Es insultante. No robamos nada, interrumpió la voz de mi padre desde el fondo. Manejamos la propiedad de tu abuela responsablemente y usamos los ingresos para apoyar a nuestra familia, incluyéndote a ti. Si no fueras tan egoísta y desagradecida, entenderías que las familias comparten recursos para ayudarse mutuamente. Las familias sí se ayudan mutuamente, estuve de acuerdo. No falsifican documentos para robar herencias mientras mienten al respecto durante años. La conversación terminó con mi madre llorando y mi padre exigiendo que pensara cuidadosamente sobre las consecuencias de destruir nuestra familia por dinero. Todavía creían que la manipulación emocional y la culpa eventualmente superarían la evidencia documentada y la responsabilidad legal. El martes por la mañana llegó con cielos despejados y un clima inusualmente cálido que se sintió como un buen presagio para el día que finalmente traería justicia y resolución a meses de traición y fraude sistemático. El abogado Chen me encontró en los escalones del juzgado con una confianza y determinación que igualaba mi propio estado emocional. Hoy terminamos esto, dijo simplemente. Tu familia aprenderá que las acciones tienen consecuencias, y finalmente recibirás la herencia que tu abuela pretendía que tuvieras. Mientras caminábamos por las puertas del juzgado hacia la sala donde el fraude de mi familia sería expuesto y juzgado, sentí una profunda sensación de paz sobre la decisión de luchar por la justicia en lugar de aceptar la manipulación continua y el robo. La verdad finalmente me iba a liberar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había esperado, con paneles de madera pulida y ventanas altas que llenaban el espacio con luz natural que parecía simbólica de la verdad que finalmente iba a emerger después de meses de mentiras y engaños. La jueza Patricia Williams tenía una reputación de equidad y eficiencia en disputas de herencia, y su comportamiento serio estableció inmediatamente que este sería un procedimiento basado en hechos en lugar de un drama familiar emocional. Mis padres se sentaron en la mesa de los acusados con su abogada, Margaret Walsh, luciendo incómodos y agotados por el estrés de los posibles cargos criminales y la exposición pública de su fraude sistemático. Marcus había sido citado como testigo y estaba sentado en la galería detrás de ellos, moviéndose nerviosamente y evitando el contacto visual conmigo durante los procedimientos preliminares. El abogado Chen presentó nuestro caso con la precisión metódica de alguien que había reunido evidencia abrumadora de fraude de herencia que abarcaba varios años.
documento tras documento fue ingresado como evidencia, desde el testamento original de mi abuela hasta las extensiones de fideicomisario falsificadas y los registros bancarios que mostraban transferencias no autorizadas de mi dinero de herencia para financiar el estilo de vida de mis padres y las aventuras empresariales fallidas de Marcus. Su señoría, este no es un caso de desacuerdo familiar sobre la distribución de la herencia, declaró claramente el abogado Chen. Este es un caso de fraude criminal sistemático perpetrado por fideicomisarios que falsificaron documentos legales para robar una herencia que legalmente pertenecía a la demandante en su 25º cumpleaños, el cual ocurrió hace 3 años y 4 meses. El contador forense testificó sobre el alcance del fraude financiero, explicando cómo mis padres habían desviado $144.000 en ingresos de alquiler, más $53.000 adicionales de mi fondo fiduciario para apoyar su propio estilo de vida mientras yo luchaba con la deuda universitaria y el empleo a tiempo parcial. Los acusados trataron la herencia como su cuenta de ahorros personal, explicó el contador. Transfirieron fondos para cubrir compras de lujo, vacaciones costosas y repetidos rescates para los fracasos empresariales de miembros de la familia, mientras que la heredera legal desconocía por completo que estos recursos le pertenecían. Margaret Walsh intentó argumentar que mis padres habían estado actuando como fideicomisarios responsables que tomaron decisiones razonables sobre los recursos financieros familiares. Su estrategia de defensa se basaba en gran medida en apelaciones emocionales sobre el sacrificio parental y la lealtad familiar en lugar de abordar la evidencia documentada de falsificación y transferencias de fondos no autorizadas. Mis clientes criaron a la demandante durante 28 años e hicieron innumerables sacrificios para proporcionarle educación, vivienda y apoyo emocional, argumentó Walsh. Creían que estaban tomando decisiones responsables sobre los recursos familiares para beneficiar a todos los miembros de la familia en lugar de solo a un individuo. La jueza Williams cortó la manipulación emocional con precisión quirúrgica. Señora Walsh, sus clientes falsificaron documentos legales y malversaron fondos de herencia que legalmente pertenecen a la demandante durante más de 3 años. Las obligaciones parentales no reemplazan la ley de herencia ni justifican el fraude documental. El testimonio más dañino llegó cuando Marcus fue llamado al estrado de los testigos e interrogado sobre su conocimiento del fraude de la herencia. Bajo juramento, sus tácticas habituales de encanto y manipulación le fallaron por completo mientras el abogado Chen establecía metódicamente su participación activa en ocultarme el robo. Señor Thompson sabía que el dinero que financiaba sus aventuras empresariales provenía de la herencia de su hermana en lugar de los ahorros personales de sus padres. Marcus miró desesperadamente hacia nuestros padres antes de responder de mala gana. Sabía que había algún tipo de situación de propiedad, pero no entendía todos los detalles legales. Señor Thompson, participó en conversaciones con sus padres sobre mantener la herencia en secreto de su hermana. Tal vez hubo algunas discusiones sobre el momento y la dinámica familiar, pero nada malicioso. El abogado Chen presentó evidencia grabada de conversaciones donde Marcus había discutido explícitamente el uso de mi dinero de herencia para pagar sus deudas de juego y cubrir sus gastos comerciales fallidos. Enfrentado con la evidencia de audio de su propia voz, Marcus finalmente se derrumbó y admitió su conocimiento del fraude sistemático. Sí, sabía que el dinero venía de la herencia de Brandy, dijo en voz baja. Pero mis padres dijeron que todo se resolvería eventualmente, y que las familias deberían ayudarse mutuamente en tiempos difíciles. La admisión de participación consciente en el fraude de herencia eliminó cualquier duda restante sobre la naturaleza intencional de las acciones de mi familia. No habían cometido errores inocentes o malas decisiones de juicio. Habían robado sistemáticamente mi futuro financiero mientras me manipulaban para creer que dependía de su generosidad y apoyo. La jueza Williams emitió su fallo con la claridad y autoridad que la habían hecho respetada en toda la comunidad legal. La evidencia de fraude de herencia era abrumadora e innegable. Mis padres fueron ordenados a pagar una restitución completa de $197.000 más intereses, honorarios legales y costos judiciales. La propiedad de alquiler fue transferida inmediatamente a mi propiedad exclusiva con todos los ingresos futuros perteneciendo exclusivamente a mí. Los acusados también enfrentarán cargos de fraude criminal por falsificar documentos legales y malversar fondos de herencia, anunció la jueza Williams. La oficina del fiscal de distrito determinará el enjuiciamiento apropiado basado en la evidencia presentada en este procedimiento. Los cargos criminales fueron finalmente reducidos a fraude menor con servicio comunitario y libertad condicional después de que mis padres acordaron pagar multas adicionales y cumplir con pagos de restitución supervisados.
Se les exigió vender su casa para cubrir el monto total del juicio, experimentando finalmente consecuencias reales por años de robo sistemático y engaño. Marcus enfrentó su propio ajuste de cuentas ya que el caso de fraude de herencia lo obligó a confrontar su adicción al juego y el fracaso de sus diversas aventuras empresariales. Sophie se mudó temporalmente a la casa de sus padres con el bebé, diciéndole que necesitaba tiempo para decidir si podía reconstruir la confianza con alguien que había participado en robar a su propia hermana. El impacto en mi familia extendida fue inicialmente doloroso pero finalmente sanador. Los parientes que habían sido manipulados para apoyar la versión de los eventos de mis padres expresaron un remordimiento genuino una vez que entendieron el alcance del fraude de la herencia. Varios miembros de la familia ofrecieron apoyo emocional y asistencia práctica mientras lidiaba con las secuelas de años de traición sistemática. La propiedad de alquiler en la calle Maple se convirtió en la base de mi nuevo estudio de fotografía ubicado en el distrito histórico de arte donde siempre había soñado construir mi carrera creativa. El ingreso mensual constante me permitió concentrarme en desarrollar mi visión artística en lugar de luchar con trabajos de medio tiempo y deudas universitarias que deberían haberse eliminado años antes. Mi relación con mis padres comenzó a sanar lentamente después de que completaron su servicio comunitario y demostraron un remordimiento genuino por sus acciones. El proceso tomó casi 2 años, pero eventualmente pudimos reconstruir un contacto limitado basado en la honestidad y límites claros en lugar de la manipulación y la dependencia financiera. Marcus completó el tratamiento de adicción al juego y gradualmente reconstruyó su matrimonio con Sophie, quien eventualmente acordó darle otra oportunidad a su relación después de que él demostrara un cambio consistente en su comportamiento y toma de decisiones. Su bebé nació sano y hermoso, y pude estar presente como una tía amorosa una vez que la confianza se restableció lentamente. El cambio más profundo fue en mi propio sentido de autoestima y capacidad para reconocer las tácticas de manipulación que me habían controlado durante mi infancia y vida adulta temprana. Aprender a luchar por mis derechos y negarme a aceptar el maltrato se convirtieron en habilidades que transformaron cada aspecto de mis relaciones personales y profesionales. Defenderse nunca se trata de destruir las relaciones familiares o ser vengativo sobre heridas pasadas. Se trata de establecer límites saludables que protejan tu bienestar mientras crean espacio para la curación y el crecimiento genuinos. Cuando te niegas a aceptar mentiras, manipulación y abuso, das a otras personas la oportunidad de elegir la honestidad y el respeto en lugar de continuar patrones tóxicos que dañan a todos los involucrados. Mi abuela Ellen me había dejado mucho más que dinero y propiedades. Me había dado los recursos para reclamar mi independencia y la base legal para luchar por la justicia cuando esa independencia se vio amenazada. Su herencia fue, en última instancia, sobre el empoderamiento en lugar de la seguridad financiera, y el coraje para defenderla se convirtió en el regalo más valioso que podría haber proporcionado. A veces, las personas que dicen amarte más son en realidad las que necesitan los límites más fuertes. El amor real apoya tu crecimiento y respeta tus derechos. Cualquier otra cosa es manipulación disfrazada de afecto. Y mereces mucho más que aceptar la crueldad como precio de la conexión familiar. ¿Qué harías si descubrieras que las personas en las que confiabas habían estado robando sistemáticamente tu futuro mientras te convencían de estar agradecido por su apoyo? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y defender lo que era correcto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, presiona ese botón de me gusta para ayudar a otros que podrían estar enfrentando desafíos familiares similares. Suscríbete para más historias sobre encontrar fuerza en situaciones difíciles y comparte este vídeo con cualquiera que necesite escuchar que luchar por la justicia nunca está mal, incluso cuando significa confrontar a las personas que más amas. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que tu valía nunca está determinada por la voluntad de otras personas de tratarte con respeto y honestidad.